Entonces, el mecanismo, ¿tienes una ligera idea de cuál sería para abrir un portal? A ver, todo lo que es trabajar con alto voltaje, alta frecuencia, tiene efectos inexplicables. Me salí del cuerpo y ahí sí que tuve la posibilidad de ver lo que se explica, que la materia es algo que no existe. En realidad vivimos en un holograma y eso es la realidad, pero es que esto está escrito en las tradiciones védicas, en las tradiciones espirituales más antiguas te dicen que vivimos en una simulación. Hay una persona que me explicó que es normal que eso me ocurriera con 21 o 22 años, porque se dice que con 21 años es cuando termina el alma de encarnar, es decir, el alma no está del todo encarnada hasta los 21 años, sino que va haciendo procesos de encarnación que van teniendo ciclos de 3 ciclos de 7 años principalmente. Tanto da si es plana o redonda, o cuadrada o triangular o como sea, nosotros de aquí no podemos salir. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy yo estoy acompañado por una persona muy especial que conozco de hace ya muchísimos años, que es Artur Sala. ¿Qué tal, Artur? Pues muy bien, David, muchas gracias por invitarme. Más de 12 años hace que nos conocimos a Exacto. raíz de unos amigos tuyos que eran amigos de unos amigos míos Sí, y pude pasar una entrañable época en ese 2012 en Puigreig sí, con Salva, con Iván y con... Muy contento de sí, estar sí, hoy sí, aquí sí. después de tanto tiempo y muchas gracias por la invitación y nada, esperemos que sea un buen debate. Exactamente. Amigos, hoy tenemos un vídeo especial porque este hombre que veis aquí tiene mucho que compartir. Es una persona muy inquieta, con muchos conocimientos científicos, porque básicamente él es un científico. Y un científico, diría yo, de muy alto nivel. Él es licenciado en física por la Universidad Autónoma de Barcelona y es también escritor e investigador científico a un nivel de la física escalar, ¿verdad, Artur? Sí. Empecé por ahí en el año 2009 y después estudié pues la biología, la geología, todo lo que no encajaba con el modelo oficial. Exactamente. Y él es una voz crítica con la ciencia actual. Es decir, todos aquellos que andan diciendo de que nosotros vamos en contra de la ciencia, yo siempre tengo que, por favor, corregir. Yo, David Parcerisa, no digáis cosas que yo jamás he dicho, ni pongáis en mi boca palabras que nunca he pronunciado. Y una de ellas es esa. Yo jamás he ido en contra de la ciencia. Voy contra quienes quieren manipular la ciencia con sus intereses. Y aquí tenéis una prueba de ello, que es Artur, que lleva toda su vida dedicado al estudio de las falsas ciencias. Y sobre todo, que la ciencia, Artur, está secuestrada, ¿verdad? Pues a ver, desde que nace la ciencia moderna, porque hay que decir que antes ya había la alquimia, la espagiria, y había la astrología que se enseñaba a nivel de cátedras universitarias, todo en la India, la Ayurveda, el conocimiento de la medicina tradicional china, es decir, había un gran pósito de conocimiento que en la era de la modernidad, sobre todo en el siglo XIX, bueno, aparece una serie de figuras en el mundo que lo que hacen es ver el mundo desde la perspectiva de la ciencia materialista, que es la que yo critico. Y económica. Y exacto, exacto. O sea, la ciencia pasa a ser algo al servicio de corporaciones, empresas, y eso es lo que yo durante muchos años he venido a través de mis libros, primero un blog y toda una serie de etapas en mi vida, tratando de poner un contrapunto, ¿no? Exactamente. Bueno, yo es que quiero insistir en ese aspecto, ¿no? En la titulitis, que muchos, bueno, parece que tienen ese complejo de la titulitis. Pero claro, yo siempre digo, si queréis jugar a ese juego, adelante, con personas como Artur Sala podemos jugar a ese juego, a ver si les gusta, ¿no? Cada vez que hace una crítica. Evidentemente que hace muy poquitos días, un famoso, bastante conocido aquí en España, que yo no le tengo ningún tipo de nada en contra de esta persona, pero bueno, se metió conmigo y dijo, David, ¿qué títulos tienes tú? ¿Qué títulos tienes tú? Bueno, pues yo le respondí, yo no tengo ninguno de título. Yo tengo el título que me ha dado la vida, que es autodidacta. Pero lo bueno es que yo defiendo
lo que personas como tú, que habéis profundizado en estas cuestiones básicas de la física, de cómo realmente funciona este universo, caramba, yo me hago eco de lo que muchos de vosotros contáis, ¿no? Y la pregunta principal, Artur, ¿qué intereses hay para que la ciencia verdaderamente no alcance su propósito, que es mostrarnos la verdad? Bueno, la verdad es que es una pregunta, tenemos que situar en el contexto de los tiempos, ¿no? No sería posible que la ciencia materialista sea lo que es si no existiera antes una cosa llamada el sistema educativo, donde ya desde buen inicio marca muchísimo qué se tiene que pensar y qué no. Y sería imposible empezar, digamos, sin ver que el sistema educativo tiene una parte fundamental en el hecho de que cuando tú llegas a la carrera o te formas, tengas esa sensación que yo he visto después en otros amigos o en otros profesionales. Me gustaría, por ejemplo, citar el caso del doctor Íñigo Gómez de Ojinaga, que él tiene más o menos la misma edad que yo y él en medicina vio exactamente lo mismo que yo he visto en física, ¿no? O sea, te encaran o buscan o pretenden que solamente veas el mundo desde un punto de vista, que es el de la medicina materialista o el de la física puramente materialista, ¿no? En el caso de la biología, pues igual. Y bueno, pues es algo que gracias a lo que ocurrió en 2020, que lo vamos a citar aquí, muchas personas empezaron a tomar cuenta de esto, ¿no? Porque hasta ese momento éramos unas voces muy, muy reducidas, pero después es cuando uno ha tomado o ha puesto más el ojo en ver exactamente cómo funciona el aparato sanitario, el aparato científico, esos famosos expertos que nadie sabía quién eran y que aparecían y desaparecían, y todo este show que pudimos ver y asistir en ese año que cambió muchas vidas, ¿no? Uh -huh. Y permitió ver que hay un cuarto jinete del apocalipsis, que es el del jinete blanco, el de los inventos, que en esta última fase de esta historia que hemos ido pasando por etapas, parece que ahora es el que se ha erigido, una vez el de la religión y ha pasado en segundo plano, como el que posee la verdad y el que pues dictamina, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues eso gracias a lo que ocurrió, pues bueno, yo creo que a mí personalmente, pues ha habido más gente interesada en mi obra antes y después. Eh, por ejemplo, no sé, he sido entrevistado 4 veces en Flippity Flop y gracias a esto, pues he hecho una amistad muy profunda con Lara Hernández. Eso me ha permitido conocer a otras personas como Martín, en fin. Bueno, pues Sí, en parte yo pues he sido más reconocido antes y después de esto sin duda, porque era una voz sí. que ya llevaba unos cuantos años con esto. Claro, claro. Porque tú, yo siempre me queda una frase que me dijiste cuando yo te entrevisté una vez para un documental de esa época que se llamaba La celda planetaria, La celda que planetaria, exacto. recuerdo que me dijiste, David, no me gusta el título. ¿Te acuerdas? Y Sí, me sí, dijiste, bueno, este título no me gusta mucho. Y luego me dijiste algo que me clavó, se me quedó grabado a fuego. Y dijiste, se podría desmontar una por una todas las teorías que sustentan la ciencia actual. bueno, se pueden desmontar muchas y sobre todo las más importantes, ¿vale? Darwin, Eh, eh, bueno, es que el darwinismo hay que entender una cosa, que el darwinismo no es una teoría científica, es una teoría económica que aparece a mediados del siglo XIX, en la época victoriana, cuando una serie de intelectuales de un club que se llamaba el X Club, donde estaban Herbert Spencer, Thomas Malthus y toda una serie de personas que fueron los grandes padres de la eugenesia, cuando se dieron cuenta, sí, sí, es que es así, cuando ellos se dieron cuenta de que querían hacer un discurso social y económico en el cual justificaran la supremacía del imperio inglés sobre el resto de culturas de todo el mundo, que para ellos no eran nada más bueno, pues que bestias, literalmente, pues como era tan bestia lo que decían, valga la redundancia, pues decidieron vestirlo de ciencia y ahí apareció la evolución en términos de Darwin, que fue una mala copia de las teorías de la evolución que existían en el siglo XVIII, de Lamarck, de Cuvier, de toda una serie de intelectuales franceses
que desarrollaron unas ideas sobre la taxonomía, sobre el desarrollo embrionario de las especies, ya se hablaba de la aparición de nuevas especies dentro del embrión, etcétera, etcétera. Bueno, todo iba bien encaminada la biología a finales del siglo XVIII, luego está la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, eso cambia completamente el orden mundial, hay un orden mundial diferente, el Imperio Británico pasa a ser el imperio que coge, digamos, el poder, y en ese momento ese imperio británico necesita, para justificar su hegemonía política económica en el mundo, pues toda una serie de ideas maltusianas, eugenésicas y demás, justificarlas o vestirlas de ciencia. Y ahí es donde entra en juego Darwin, ¿no? Wow. Pero claro, años después, o 100 años después, se dan cuenta que en el registro fósil no hay evidencias de una evolución lenta de las especies, no hay evidencias de nada de esto, y entonces intentan tapar todo esto con ideas como el saltacionismo de Stephen Gould, pero bueno, realmente hoy en día, como decía Máximo Sandín hace 15 años, la biología está en situación de esquizofrenia, porque realmente las bases de la teoría de Darwin no son, es que Darwin no era un científico. De hecho, en sus libros queda muy claro, las primeras ediciones del origen de las especies ponía o la supremacía de las especies más evolucionadas en su lucha por la supervivencia. Hostia, qué Y fuerte, qué fuerte. O sea, un racista en toda claro, regla. no, es que eran así. O sea, todo lo que surgió de ahí eran, como te digo, eran ideas supremacistas, racistas, que como eran tan bestias, como te digo, David, se vistieron de ciencia. Y por eso siempre digo, el kit de la cuestión con el darwinismo es que el darwinismo científico es posterior al darwinismo social y económico, porque muchas veces se habla del darwinismo social, pero es que todo esto vino antes como una ideología que se vistió de ciencia y que realmente ha tenido un calado en la sociedad tremendo porque básicamente, bueno, después también aquí tenemos que citar también a Pasteur con la controversia con Béchamp, que para mí es la controversia más importante en la historia de la ciencia, y cuando hablamos de biología tenemos que hablar del triunfo del darwinismo por un lado y después también hablar del triunfo de Pasteur sobre Béchamp, es decir, del triunfo de la biología materialista sobre las antiguas ideas vitalistas, las ideas que Ujú. decían que los seres vivos estamos dotados de una energía propia de la vida, una energía que no ves en un ordenador, por ejemplo. La electricidad que pasa por un ordenador no es la electricidad que alimenta o da vida a un ser vivo, como pueda ser una célula o pueda ser un animal más desarrollado, ¿no? Entonces, ese darwinismo científico que es una mala praxis, una mala copia de un darwinismo, de una teoría de la evolución anterior, sobre todo en el siglo XVIII, como te digo, por estos intelectuales franceses, y sustentada bueno, y mantenida por un sistema social y económico, pues va también de la mano de la eliminación de las teorías vitalistas, porque Pasteur es el primer gran padre de la medicina y de Ujú. la farmacopea moderna, ¿no? Entonces, una cosa va de la mano, ¿no? Claro, y una teoría de diseño extraterrestre, como teoría, lo podrías, ¿tendrías la mente abierta para sustentarla? Por supuesto. Mira, hay dos cosas a comentar aquí. Por un lado, la idea de que la vida pueda surgir por azar, o sea, una simple célula que pueda surgir por azar, hay estudios sobre todo que ha hecho mi amigo Paco Vinagre, muy interesantes, que sugieren que la posibilidad de que una célula pueda salir por azar es de una entre un 60 ceros o incluso más, Oh. ¿no? Es la misma posibilidad de que un Boeing 747, si tú tengas las piezas de un Boeing 747, las tires y después se forme un avión, ¿no? O sea, es exactamente las mismas, ¿no? Wow, imagínate, El tema o sea, extra es casi imposible. imposible, completamente imposible. Es decir, la idea de que no puede haber un diseño inteligente basado en un patrón, basado en un arquetipo. Por ejemplo, los seres humanos todos tenemos una forma, ojos, cara, ojos, boca, brazos, etcétera. Bueno, esta forma no está en nuestros genes y sin embargo la naturaleza, cuando desarrolla en un embrión un ser, ya sabe lo que tiene que hacer. Tú vas viendo que hay una serie de fases en la construcción de un ser que se Sí. van haciendo, ¿no? Entonces, todo ese campo de información no está en nada material.
Eso por un lado. O sea, la hipótesis del azar hay que descartarla completamente. Y el tema extraterrestre, ahí nos meteríamos en la famosa fusión del cromosoma 2 y 3, del cual yo no soy un especialista. Eso se ha hablado, eso sí que yo soy un prosaico. Pero una de las cosas que se ha ocultado, David, Te son las refieres investigaciones. a cromosomas 2 y 3 que están como ensamblados, ¿no? Sí, sí, que es un enigma, ¿no? Y ya te digo que alguien tuvo que meter mano ahí, supuestamente, dicen. Yo en eso soy un prosaico, pero hay una cosa que se ha ocultado, David, que es todo Wickham Mahindra, el desarrollador de las ideas de Fred Hoyle, que han descubierto que en el espacio, cuando tú observas el espacio, ves una cantidad de materia orgánica impresionante. Benceno, ves estructuras que son las propias de la vida por todo el espacio, por todo el universo, ¿no? Que es, bueno, pues yo estoy convencido de que la vida es, o sea, fuera, haya lo que haya ahí fuera, está vivo, completamente vivo. Claro, de ahí a cómo esa vida pudo llegar aquí, bueno, yo ahí sí que ya, eso pasa de mi campo, ¿no? No, Claro. Ujú. claro, ahí, pero estoy firmemente convencido de que, o sea, estoy firmemente convencido y no lo puedo demostrar, que si yo veo algo en el cielo es porque una conciencia lo ha creado y por lo tanto porque ella hay una forma de vida. Exacto. Porque, Eh, porque hoy en día los grandes estudios que hay en el tema de la conciencia ya tienen muy claro que la conciencia o la inteligencia es predecesora de la materia. Es decir, primero hay una conciencia y después viene materia y manifestación. Correcto, correcto. ¿Mm? Muy interesante. Artur, fíjate que hoy estaba escuchando que precisamente de las petroquímicas de Rockefeller nace y surge la idea de crear las grandes industrias, no voy a decir la palabra, de la pastillita, ¿vale? Las industrias de la pastillita. Imaginaos, de empresas petroquímicas, de plástico, del petróleo. De ahí surge este negociete redondo que es mantener a la gente, ya sabéis, con las pastillitas. Así que también los Rockefeller parecen estar detrás incluso del sistema educativo que a finales del siglo XIX empieza a imponerse. Cuéntanos, desarrollanos un poco esta cuestión. Bueno, a ver, mm, claro, es un tema para pensarlo y desarrollarlo muy, muy bien, pero a ver, sí que es evidente que la industria de las pastillas y de las cosas, estas, Uh -huh. está directamente relacionada con la industria del petróleo. De hecho, sus magnates eran los mismos. Claro, porque Y mucha ahí sí, gente se cree que son los médicos, la medicina. No. es que vamos a ver, es que hay un tema fundamental que hay que entender. Ya me entendéis, Sí, sí. nunca invertirán en algo que no puedan patentar. Pero aquí en el campo, yo vivo en el campo, estoy rodeado de melisa, de artemisa, de un montón de plantas que, ¿por qué no podrían ser las pastillitas que nos tomamos? Mm, No sería nada descabellado, nada difícil, pues por la simple razón de que no se podría patentar, ¿no? Entonces, el tema principal siempre es la ambición. O sea, es que el método científico, la ciencia, no tiene un problema. El problema siempre está en la ambición que hay detrás, ¿no? Porque, yo te digo, está estrechamente relacionada el sistema mm. educativo con la industria del petróleo, con la industria farmacéutica. Cuando tú tiras del hilo, te encuentras que arriba están siempre los mismos. Siempre los mismos, exactamente. Y eso es lo más triste, ¿no? Que la gente no se dé cuenta de esta cuestión. ¿Tú planteas otro tipo de ciencia, Artur? Sí, a ver, no quiero ahora hablar de mí, pero en este sentido, ni promocionarme ni nada, pero yo me dedico a la formación en temas científicos de ciencia alternativa, aparte de escribir los libros, y de todo hay siempre modelos, de todo. O sea, tenemos modelos, tenemos una física alternativa, tenemos una biología alternativa, tenemos una geología alternativa y evidentemente tenemos una biología alternativa mucho más coherente con la vida. De todo tenemos modelos. Lo que no tenemos en el otro lado es la voluntad de que haya un debate, de que haya unas dudas o que haya un... O sea, yo, por ejemplo, David, te puedo decir, y eso sí que te lo digo de primerísima mano, que prácticamente nadie en la industria del petróleo cree que el petróleo pueda proceder de restos de materia orgánica. O
sea, absolutamente nadie. O sea, en la industria del petróleo todo el mundo tiene claro que el petróleo se forma en profundidades muy, muy grandes, se extiende como metano. El proceso se ha ido estudiando con los años y se entiende bastante bien, pero claro, tú ves que en el sistema educativo desde el primer momento te dicen combustibles fósiles, combustibles fósiles, combustibles fósiles. Entonces ahí aparece esa como Gering, ¿no? O sea, tú repites una metida 1 millón de veces, se Venga, convertirá claro. Hablas en una de, verdad. hablas de debates. Para ti, como físico, ¿crees que el tema de la tierra recta puede entrar a hacerse un debate o crees que no vale la pena? Bueno, eh, se puede debatir de todo. Mira, si me preguntas por este tema, yo te digo una cosa y te digo lo que yo pienso. Sí, 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 sí. Tanto da si es plano o redonda o Ujú. cuadrada o triangular o como sea, nosotros de aquí no podemos salir. O sea, yo estoy convencido de que hubo un periodo en la historia anterior y hay muchos mitos que hablan, por ejemplo, de que la luna antes no estaba, Ah, sí, correcto. ¿no? Entonces, claro, porque en este tema es muy importante la luna, tú lo sabes, ¿no? Ujú. Entonces, la luna es que no se parece en pintura a lo que nosotros somos o de lo que aparentemente estamos constituidos, ¿no? Entonces, sí que podría haber un debate, claro, se puede debatir de todo, Ujú. absolutamente de todo, pero yo creo que el debate en ese punto en concreto, ya que me lo has preguntado, debería estar, ¿podemos o no podemos salir de aquí? Es una muy Y yo buena creo que pregunta. no, y yo creo que no se puede. Yo creo que somos un sistema confinado. Yo también, yo también, en eso coincido contigo. Es muy interesante porque, claro, fíjate que la siguiente pregunta es de lógica aplastante, ¿no? Con lo que me acabas de decir, ¿qué opinas de la NASA? ¿Crees que es todo un teatro que se han montado? O realmente crees que han salido, que han ido a la Luna, que viajan por el espacio? Después de que, imagino, hayas podido tener ocasión de ver muchos de los fakes que monta esta gente. Bueno, tampoco es mi tema, tampoco es mi especialidad, ¿no? Pero, a ver, mira, yo hace unos meses conocí a Iru personalmente, ya nos conocíamos en persona, Iru Landucci. Iru Landucci, y claro, a raíz de conocerlo y conocer la persona y que él de primera mano, porque no es lo mismo ver un vídeo en YouTube, o tres, o cuatro, o cinco, y otra cosa es tener a la persona delante, cambian Correcto. cosas, Sí, ¿no? señor, sí, señor. Yo ahora mismo dudo completamente de que eso que vemos en el cielo, que hace años lo veíamos, la Estación Espacial Internacional pasaba por ahí, realmente hay alguien ahí. O sea, y evidentemente el tema de la Luna, yo no podría nunca defender que fuimos ahí. Nunca podría defender esto. Ahí sí que está, pues bueno, pues es que hay muchas evidencias de que todo eso por una cuestión económica, una cuestión del momento en el que todo eso ocurrió, pues fue una operación propagandística, ¿no? De ahí, mira, hay otro tema que quiero comentar hoy aprovechando, es que la NASA no solamente es la Agencia Espacial Internacional, sino que es la que controla el clima. Hay una agencia que se llama la NOAA, es una agencia que se encarga de observar el clima, los mares, las corrientes marinas y tal, y lleva, por ejemplo, muchísimos años mintiendo, diciendo que hay corriente del Niño. Cada año dicen que hay corriente del Niño, corriente de la Niña, que es una corriente que afecta a la zona de Ecuador y entonces provoca una serie de desastres naturales y tal, ¿no? Y cada año repiten esa misma mentira porque la NOAA, que es un organismo controlado por la NASA, está trabajando con un modelo que hace muchos años que se sabe que es falso sobre las corrientes marinas. O sea, que lo que no sé es por qué lo hacen. Lo que no sé es por qué lo hacen o qué intención hay detrás, pero hay muchos científicos que se han salido del IPCC, el panel intergubernamental para esas cosas que cambian, que ya sabemos todos cuáles son, dentro de las cuales está la NASA. Es decir, yo creo que hay que ir un poco más allá. No solamente es que podamos haber ido o no ido, que al fin y al cabo es algo que, sino que, por ejemplo, en el caso de la NOAA lleva muchos años engañando con un tema muy importante como es la corriente del Niño, que es un tema que afecta completamente todo, no solamente la costa del Pacífico de América, sino otros muchos lugares, diciendo que tal año hay niño, tal año hay niño o niña, que son dos fenómenos que produce, cuando en realidad no es cierto, no se están produciendo esos fenómenos, ¿no?
Entonces, Claro, y ¿por qué mienten también con eso? ahí está. Es que si son Que capaces de la hacer mentira es eso, poliédrica. Lo que quiero decirte, David, claro, es que no solo es la NAS. No hay que sentarse solo en la NAS. exacto. Fíjate que, claro, ahora se me ocurre, ¿qué opinas del proyecto HARP? ¿Crees que realmente son capaces de no solo manipular el clima, sino provocar terremotos, sismos? Mira, todo lo que es... y yo la primera vez que conozco este tema es en el año 2009, a través de un libro que se llama El secreto de la electricidad fría, el proyecto Far y Beyond, es decir, y mucho más allá. En ese momento realmente no entendí, y mira que el libro ese me lo leí varias veces, no entendí exactamente cómo podía funcionar esa tecnología. A fecha de hoy sigo sin entenderla, porque por un lado está lo que se pueda estar haciendo en la ionosfera y otra cosa es cómo el fenómeno ionosférico se puede acoplar al fenómeno telúrico y provocar los movimientos estos, ¿vale? ¿Me entiendes, no? Claro. Ya me entiendes, ¿no? Porque claro, hoy hay que vigilar mucho lo que se dice, ¿no? Sí. Entonces, yo nunca he entendido cómo eso puede funcionar, pero sí te digo que hay mucha documentación desclasificada sobre este tema desde hace muchos años y muchas extrañas coincidencias. Una de las más fuertes es, por ejemplo, el tema de Haití, lo que ocurrió en el año 2010, ¿no? Donde surgió mucha información que relacionaba todo eso con una entrada después de Estados Unidos, es decir, lo que ocurrió pues fue lo que fue, y después de Estados Unidos entró ahí o tuvo la excusa para poder entrar ahí y hacer, ya sabemos, ¿no? Entonces, cualquier persona que diga que sabe dejar, cuidado, porque yo no me atrevo a exactamente, o sea, no he entendido nunca el fenómeno, lo he leído, lo he estudiado, pero nunca he llegado a entenderlo y a decir, ostras, pues lo están haciendo de esta manera o de otra. Pero la verdad es que es una cosa que me cuesta mucho creer que detrás no haya nada, ¿no? Ajá. Vale. También hace 15 años surgió el tema del zar ruso, Sí. pero todo ese tema también desapareció. Yo también estuve tratando de ver cómo esas antenas redondas que supuestamente estaban en Rusia, pues qué había detrás de todo esto, pero en un momento dado toda esa información cesó, ¿no? Entonces es muy difícil sacar conclusiones con tan pocos datos y con tanto control sobre los documentos más o menos oficiales que puedan haber, ¿no? Ujú. Pero personalmente, si quieres mi opinión, hombre, sí creo que es una excelente arma. Y a ver, sí que se han desclasificado otras cosas como todo el tema de la manipulación climática en la guerra del Vietnam. O sea, me hace mucha gracia cuando me dicen, no se pueden cambiar. Bueno, pues entonces, todos estos documentos que han salido desclasificados sobre que se estuvo haciendo todo eso en Vietnam, pues, y en otros conflictos, ¿no? Sí, 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 Hay sí. recortes en los años 50, 60 donde se decían que se hacían operaciones de modificación del clima. Entonces, a mí me cuesta mucho creer que algo que en los años 50, 60 se podía hacer hoy, pues no se pueda estar haciendo, ¿no? Claro, es como los que el señor Don Petit, me parece, se llamaba el astronauta ese que decía, no, no hemos vuelto a la Luna porque no tenemos la tecnología que teníamos en el año 69. Es Eso lo vi, básicamente lo mismo, ¿no? eh, claro, es lo mismo. Es que evidentemente yo entiendo que estas cosas hagan dudar a muchísima gente, evidentemente. Arturo, una pregunta que creo que sí que me puedes responder, o al menos un poquito así por encima. Tema CERN, porque claro, resulta que durante muchos años se decían muchas cosas y resultaban poco menos que teóricas. Muchas veces incluso parecían como fabulaciones, pero no había, vamos a decir, ningún indicio gordo mmm, que lo respaldara de una forma directa, ya que se estaba hablando de portales dimensionales en el seno del CERN. Pero fíjate que hace muy pocos meses aparece una doctora llamada Astrid, creo, si no recuerdo mal, el apellido un poco complicado, Astrid Stuckelberger, y esta doctora, efectivamente lo busqué, lo comprobé y sí, dice directamente que le llegaron fuentes fidedignas de dentro del CERN que le dijeron que se habían abierto portales por los que entran y salen diferentes entidades. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre este tema.
A ver, yo no tengo acceso a esta documentación, pero sí te digo que yo sé que la ciencia no mueve un céntimo si detrás no hay dinero. Y evidentemente la idea esta altruista de estar buscando una partícula que supuestamente detrás de esto estaría la gravedad, pues evidentemente me hace gracia, porque David, estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero. Hay tres grandes proyectos en el mundo que son la fusión nuclear del hidrógeno, que llevan 50 años con esta retahíla y no la han conseguido ni la van a conseguir por motivos que serían largos de explicar, pero se han gastado millones y millones en la fusión nuclear del hidrógeno. El segundo es el CERN, y el tercero es el proyecto del genoma humano, que también ha sido un fracaso absoluto. ¿Vale? Tardaron no sé cuántos años en decodificar todo el genoma y después se dieron cuenta de que el genoma realmente se afecta por el entorno, con lo cual da igual que tú sepas cómo esté codificado el genoma, porque realmente los genes responden al entorno. Por lo tanto, esa idea también, todo el dinero que se invirtió fue completamente falso. A ver, el dinero que han gastado en el CERN es algo que dentro de la física, dentro de físicas académicos, ha sido ampliamente criticado, porque nadie entiende por qué en un momento dado hay tanto dinero dedicado a algo supuestamente tan fútil como es el modelo de partículas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué puede estar ocurriendo ahí si realmente están haciendo esto? Pues yo personalmente, sabiendo el tipo de entidades esotéricas que hay en el mundo, no me cabe ninguna duda. O sea, yo personalmente lo creo. Personalmente lo Wow. creo porque ya te digo, David, o sea, nadie invierte un céntimo en el mundo de la ciencia si detrás no hay una intención muy, muy clara o se sabe perfectamente por qué se hace y para quién se hace y para quién se trabaja. Wow, o Entonces, sea, me estás diciendo que como físico, a ver, hace bastantes años que te conozco, sé que estás en un nivel que la gente no tiene ni idea, estás en un nivel muy avanzado de física, sobre todo a nivel escalar. A ver, luego si quieres contamos un poco a la gente lo que es la física escalar, pero me estás diciendo que efectivamente se están abriendo portales, ¿es posible que se estén abriendo portales a otros mundos, pod- a otras dimensiones? podría ser, sí, sí, podría ser. Yo ¿Y lo que te digo, cómo? David, es que Pero la según tú, hipótesis sí, oficial no tiene ningún sentido. O sea, nadie invierte, o sea, el que se crea que alguien va a invertir tanto dinero para encontrar una partícula que supuestamente da lugar a la gravedad y cerrar un supuesto modelo de partícula, realmente no sabe el mundo en el que vive. Entonces, detrás tiene que haber otra intención. ¿Cuál? Esa, pues no lo sé. Podría ser perfectamente posible, porque cuando escucho gente que habla de este tema, pues a mí lo claro. que dicen no me parece absurdo. No, sinceramente, si no me lo Claro, pareciera, te lo diría, pero es que el tema es que no es Pepito o el señor Pepe Rodríguez el que habla, es una mujer que ha sido contratada por varios gobiernos del mundo como doctora, como asesora científica, la señora Astrid Stuckelberger, y coño, dice, esta mujer está hablando de algo muy claro, muy directo, que le ha llegado de personas de alta confianza de ella y que habla de entidades directamente que entran y salen. Artur, en el caso de que esto fuese real, ¿cuál sería el mecanismo físico para abrir un portal dimensional? ¿Tienes una ligera idea de cómo podría ser el mecanismo, el procedimiento? Ellos, bueno, supuestamente yo no tengo ni idea de la cuestión, esta es tu especialidad, pero dicen supuestamente que hacen chocar, bueno, pues partículas, supuestamente para encontrar esa partícula de Dios, dicen, ¿no? Pero con eso se podrían abrir portales. mira, hay una cosa que es bastante, que creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando tú estudias física, te hablan de electromagnetismo y te hablan de cuatro ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, que supuestamente describen pues, la ley de Ampère, la ley de Faraday y todas estas leyes que utilizan el electromagnetismo y que explican la propagación de las ondas y tal, ¿no? Pero una de las cosas que no te explican es que cuando Maxwell se encontró con ese problema, se encontró con un problema matemático irresoluble, ¿vale? En el sentido de que habían 64 ecuaciones con 80 incógnitas. Era lo que se llama un sistema no lineal hipercomplejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú trabajas a alto voltaje, alta frecuencia, empiezan a aparecer un montón de fenómenos que nadie puede explicar con las teorías que tiene. Entonces, yo siempre he pensado de que hay una física detrás. Es decir, que una cosa es la física que te explican en la carrera y el que se están desarrollando a nivel de investigación y otra cosa es la ciencia que hay detrás. Para poder desarrollar esa ciencia necesitas mentes muy brillantes,
computación muy avanzada, y todo eso sé que nadie escatima esfuerzos en conseguirlo, ¿no? Entonces, realmente ellos están trabajando, o estoy convencido de que están trabajando, o sea, que una cosa es lo que a ti te dicen y otra cosa es lo que ellos hacen detrás, Ahí lo que ellos está. hacen. Entonces, el mecanismo, ¿tienes una ligera idea de cuál sería para abrir un portal? A ver, todo lo que es trabajar con alto voltaje, alta frecuencia, tiene efectos inexplicables. Y, y en el sentido de que las ecuaciones que describen el electromagnetismo están pensadas para explicar cómo funciona un transformador, para cómo funciona pues, una pila o esto, pero no están preparadas, no pensadas para explicar lo que ocurre cuando trabajas en lo que se llama en situaciones muy lejanas al equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo ahí? Mira, hay muchas maneras de ver que el electromagnetismo básico no funciona. Cuando complejizas un poco el sistema, cuando colocas, por ejemplo, un doble toroide dentro de un transformador o así, empiezas a ver que ya ahí la ley de inducción de Faraday no funciona, ¿no? Entonces, claro, el tema es la conciencia que hay detrás de las cosas. O sea, ¿por qué necesidad hay de utilizar tanta energía, campos magnéticos tan potentes? O sea, yo no lo sé. Si me preguntas, David, no lo sé porque no te puedo dar una explicación, pero sí sé que cuidado con trabajar con condiciones muy alejadas de lo normal, porque entonces sí que empiezan a aparecer fenómenos extraños. Yo siempre he pensado en la hipótesis hiperdimensional, por ejemplo, en el caso del tema ovni. Siempre, yo siempre he pensado de que no me imagino que una nave pueda venir de un lugar del otro punto del universo a molestar a un granjero o lo que sea, sino que muchas de esas luces que se ven en el cielo son fenómenos interdimensionales. Y esos fenómenos Sí. interdimensionales, o sea, yo siempre he creído mucho en eso de que hay otras dimensiones paralelas más elevadas. Y nosotros, desde luego, estamos en una muy densa y muy baja. Eso estoy firmemente convencido. Entonces, cuando tú trabajas con estos patrones tan alejados del equilibrio, entonces, claro, evidentemente puedes provocar distorsiones en el espacio-tiempo y puedes provocar Hostia. esas cosas, ¿no? Claro, y ese Entonces, claro, colisionador de hadrones kilométrico, tan sí. brutal, ¿para qué tanto? Y que En teoría, es un anillo, claro, ¿verdad? sí, claro, y en teoría, bueno, y luego hay los lineales como el Slack o el Sloan, y luego pues hay diferentes tipos, ¿no? Mm. Pero, a ver, la única aplicación práctica que tiene esto es en pequeños aceleradores donde se ha descubierto una cosa que se llama la radiación del acelerador, que lo que nos ha permitido, por ejemplo, pues es determinar la estructura de las proteínas y tal. Y eso es, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona hay uno. Se utilizan a veces aceleradores porque de la radiación que sale de los aceleradores se puede estudiar estructuras moleculares muy complejas como puedan ser la materia orgánica, las proteínas y tal, ¿no? Pero aparte de esas aplicaciones prácticas que sabemos que sí existen y ahí no hay que buscar tres pies al gato, todos los físicos te quedas así como, pero ¿para qué están haciendo lo que están haciendo, no? Entonces, cuando uno sabe cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo realmente, y ves las mentes que hay detrás de todo, pues dices, a mí me cuesta mucho creer que alguien que tiene estas intenciones, detrás no hay algo perverso o algo que no sabemos, ¿no? Pero claro, Madre yo no mía. soy como, o sea, hay otros divulgadores bueno, pues que han tenido acceso a otra información y profundizan un poco más, pero no hay por dónde cogerlo, lo que te explican, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Tú has vivido algún tipo de fenómeno? De fenómeno. Mira, yo en dos ocasiones tuve lo que se llama una experiencia extracorpórea. Oh. Cuando yo tenía 21 y 22 años, es decir, cuando yo estaba en la universidad, precisamente en la época en la que no creía en nada de esto, en dos ocasiones en un sueño me salí del cuerpo y tuve una experiencia de salirte del cuerpo. Eso se llaman experiencias extracorpóreas. No están tan estudiadas, no son tan bestias como las ECMs y todo esto. Y ahí sí que tuve la posibilidad de ver lo que se explica, que la materia es algo que no existe. En realidad vivimos en un holograma y eso es la realidad. Pero es que esto está escrito en las tradiciones védicas, en las tradiciones espirituales más antiguas, te dicen que vivimos en una simulación.
Y yo esa posibilidad la tuve, pero fíjate, David, me pasó cuando yo estaba en la época que no le di ninguna importancia. Le levanté por la mañana y dije, qué sueño más raro he tenido hoy. Eso algunas Oh, veces no lo había explicado nunca públicamente, pero a mis amigos sí. Es decir, qué sueño más raro he tenido, ¿no? Es como que, pero no le di ninguna importancia. Si ahora me pasara, pues estaría diciendo, hostia, he visto otras dimensiones, he visto otras posibilidades, pero en su momento cuando me ocurrió, porque yo creo que detrás siempre hay una conciencia, un diseño inteligente, se me dio esa posibilidad cuando menos creía o menos abierto estaba en estas posibilidades, simplemente para que no me lo creyera, simplemente para que supiera que existiera. Y de hecho fue en 2016, a raíz de ver una entrevista en Mindalia Televisión a una persona que hablaba esto de las experiencias extracorpóreas, que dije, ostras, si yo te lo juro, David, o sea, nunca le había dado ninguna importancia y 20 y pico años después veo una persona que habla de esto. ya. Entonces sí que a mí me pasó en concreto en el año 94, 95 creo que fue, y me pasó en dos ocasiones donde sí que he podido ver que luego o sea, las ECM son experiencias más elevadas que las experiencias extracorpóreas. Las experiencias extracorpóreas es una experiencia consciente donde tú te sales del cuerpo, que puede ser en un sueño o puede ser en estado de lucidez. Bueno, ahí Víctor Brosa y otra gente, lo que te explican que les pasaban de jóvenes, a mí también me pasó un par de veces, ¿no? Nunca lo había dicho, pero mira, ahora lo digo, ¿no? ¿Y viste tu Eh, cuerpo tendido en la cama? Flotas, o sea, Flotas. en un momento dado sales y de hecho las dos veces me pasó que cuando vuelves del sueño tienes una sensación de matrioscas, o sea, de muñecas rusas. Es como diferentes cuerpos se van engranando, o sea, la sensación más bestia no Wow. me vino al salir, porque al salir tienes una sensación que es un sueño muy particular, muy extraño, donde ves que la materia se desintegra, donde tú ves cómo es todo, te muestran un poco cómo es la creación. Hay una persona que me explicó que es normal que eso me ocurriera con 21 o 22 años, porque se dice que con 21 años es cuando termina el alma de encarnar, es decir, el alma no está del todo encarnada hasta los 21 años, sino que va haciendo procesos de encarnación que van teniendo ciclos de 3 ciclos de 7 años principalmente, hasta que el cuerpo físico se ha terminado de formar. De hecho, a los 21 años ya tenemos el cuerpo prácticamente igual que lo tenemos con 50 y pico, como tenemos tú y yo ahora, ¿no? Con la simple salvedad de que somos más viejos, hay más. Pues una persona me explicó, es normal que te pasara en ese momento y lo que más recuerdo, David, fue el momento en el cual estás despertando del sueño, el momento en el cual empiezas a ver que todo eso que se dice que eres cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo físico, el cuerpo astral, cuerpo de ¿Sí? esto, vas viendo que son como, realmente es así la sensación, o sea, son como Hostia. muñecas rusas que se van poniendo una dentro de otra hasta que en un momento dado, pum, te despiertas y dices, hostia. Y las dos veces me desperté diciendo, ¿a todo esto ha sido un sueño? Hostia. Mira, nunca lo Claro, había explicado, pero si me lo preguntas, eso fue lo que me pasó. claro. Y Es ya te digo, como. David, no le di ninguna importancia, ¿eh? Dije, pues la mañana siguiente fui a la universidad, seguí haciendo mi vida y fue a raíz de una entrevista de un chico en Mindalia explicando esto de las experiencias extracorpóreas que dije, esto es exactamente lo que a mí me pasó. Es muy interesante lo que acabas de decir de las muñecas Matriushka, porque eso para mí es muy interesante. Es decir, son tantos los que hablan de que nos imaginamos un más allá etérico ahí en las nubes como ángeles. No, no, no. Se habla, todos los que han tenido una ECM, de fisicalidad, con otra densidad más sutil, pero al fin y al cabo con cuerpo. Es decir, que cuando nos morimos tenemos varios cuerpos. Exacto, tal cual, David. Yo eso te lo juro por las cenizas de mi madre, iba a decir, pero sí lo digo, que ya no está aquí, en paz descanse, que esa experiencia fue real. Yo te puedo hablar de lo que yo he vivido y te puedo hablar de que somos muchos cuerpos. O sea, se dice que está el etérico, después viene el astral, después viene el mental, después viene el emocional, y además tiene sentido, David. O sea, una persona que tiene emociones, que tiene empatía, evidentemente es una capacidad o una inteligencia muy superior a la mental. O sea, tú con tu mente no puedes desarrollar la empatía. La empatía te acercas al amor, te acercas a las experiencias trascendentes. Evidentemente es un cuerpo superior, ¿no? Entonces, cuando yo veía esas clasificaciones, decía, bueno, tiene sentido. Y fue a raíz de escuchar esto donde dije, pues hostia, pues sí, sí, efectivamente. Hay una jerarquía en la manifestación. Pero es que David, en la Cábala lo ves. Desde Keter hasta Malkut, pasas por Binah,
por Geburá y por toda una serie Yo por eso me gusta tanto Mario Saban, porque hace una cirugía a través de la cábala de cómo está constituido el ser, que tiene muchísima lógica. Bueno, muchísima lógica. Primero se forma el cuerpo físico, después el cuerpo etérico, que es las plantas tienen cuerpo etérico. Ese halo que nosotros vemos en la fotografía Kirlian, pues es el cuerpo energético que todos tenemos los seres vivos. Luego esto va siguiendo hasta que llegamos a los mamíferos y en particular a los perros, que pueden llegar a desarrollar el amor por su propietario, la empatía, y después nosotros desarrollamos un cuerpo mental que nos hace ser conscientes de que somos conscientes, que eso no ocurre en el reino animal. Nosotros podemos reflexionar sobre nuestros actos cuando simplemente, pues yo que tengo 2 perros, pues a mí me hace mucha gracia cuando entre ellos se pelean y después te los miras y se te quedan mirando así, sonriendo, diciendo, pues si no ha pasado nada, si nosotros somos así, esto es un juego, aquí estamos jugando, ¿no? Entonces tú dices, vale, correcto, no, o sea, somos, y lo digo muy en serio, somos muchas capas en lo que sería el Atman. De hecho, en la tradición hindú se habla del Atman. Está constituido a través de los tatuas de diferentes engranajes energéticos, donde estarían los kanchukas, donde estarían 3 cuerpos principales, que en los Vedas sería Samkhya, Rajas, Tamas y Satya, que son el cuerpo de luz, el cuerpo de dicha, el cuerpo mental y finalmente el cuerpo energético, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tú miras muchas tradiciones espirituales y filosóficas de la historia y ves exactamente la misma definición del ser. Y yo esto lo pude comprobar en esta ocasión. Pero es que Claro. aunque no me hubiera ocurrido, yo creo firmemente que esto es así. Bien, 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 bien. Ostras, es increíble, es increíble. Ya lo estáis viendo, amigos, que hay muchos científicos que se piensan que son los reyes del mambo, pero ya estáis viendo que Artur Sala se mueve, está jugando a otra liga. Hay que renovarse o morir y hay que abrir muchísimo la mente en esta realidad que aparentemente parece tan física, tan material, ¿verdad? Pues Artur, vamos a tenerte aquí más veces siempre y cuando estés dispuesto a compartir tus conocimientos. Aquí en Rimbel estás invitado. Pues muchas gracias, David, y nada, espero que haya servido a todo el mundo y muchísimas gracias de corazón y hasta la próxima. Bueno, yo creo que podemos tratar en próximos vídeos muchísimos otros temas interesantes, pero creo que quizás lo del CERN habrá sido de lo más picante, de lo más interesante que hoy hemos tratado aquí. Muchas gracias, Artur. Un abrazo, David. Y a vosotros, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, estas charlas con un físico de la talla de Artur Sala. Un abrazo para todos. Chao.